ver, ¿verdad? Ya, listo. Entonces, el día de hoy primero vamos a hablar de una guía técnica que se ha establecido, ¿no?, para las complicaciones de la diabetes mellitus tipo 2. Pero pues antes de pasarme a hablar de la guía técnica y de la enfermedad y de las complicaciones, vamos a hablar un poquito de fisiología, de anatomía. Bueno, la primera pregunta para todos es, ¿cuál es el órgano del cuerpo que secreta la insulina? Los leo, amigos. Hola. Excelente. Ya, entonces, como tal, vamos a empezar a hablar, ¿no?, del páncreas. Y pues el páncreas se ubica en en el abdomen superior, se encuentra, como pueden ver aquí, detrás del estómago, entre lo que es el vaso y el duodeno. En la cabeza del páncreas, ¿no?, se encuentra aquí en el duodeno, se puede decir que se encaja en el duodeno. Y pues si hablamos ya de características, ¿no?, del páncreas, pues pesa aproximadamente 70 gramos, es de un color blanco-gris, y recuerden, ¿no?, que el páncreas es una glándula anexa del tubo digestivo, ¿sí? Vamos a hablar, pues ya, una vez que sabemos dónde está, tenemos que hablar de la fisiología del páncreas, ¿no? Cómo funciona el páncreas en nuestro cuerpo, pero antes de pasar a la fisiología hay que comprender el páncreas, que lo ven ahí, pues tiene partes, ¿no? Tiene tres partes, tiene la cabeza del páncreas, el cuerpo del páncreas y la cola del páncreas. Algunos textos dicen que se considera un cuarto elemento, ¿no?, que es el istmo o cabeza del páncreas, que se encontraría en este lado de aquí que estoy señalando con el cursor. Este páncreas cumple dos funciones en nuestro cuerpo, una función exocrina y una función endocrina, ¿ya? El páncreas está compuesto por dos tipos de células, los acinos pancreáticos, pues cumplen la función exocrina. ¿Y qué hace este axino pancreático? Lo que hace es elabora el jugo pancreático y pues participa en la secreción de las enzimas que van a vertirse en el intestino delgado cuando pasa todo el proceso de la digestión. Y el otro tipo de célula es el islote de Langerhans, que cumple la función endocrina. ¿Y qué hace este islote? Pues lo que hace es, no, se encarga de secretar insulina, glucagón y somatostatina, que van a ayudar en la regulación de glucosa o azúcar corporal. ¿Qué, qué tipo de células o cómo se... ¿Qué tipo de células son las insulinas, el glucagón y la somatostatina? Segunda pregunta. ¿Alguien sabe? Ya, bueno. La insulina, el glucagón y la somatostatina son hormonas, ya, recuerden. Y como vamos a hablar pues de la diabetes mellitus, y todos sabemos que la diabetes es una enfermedad de la función endocrina, entonces nos vamos a centrar en esta parte, ¿ya?, de lo que es la función endocrina del páncreas. Y bueno, vamos a pasar a hablar de exactamente los islotes de Langerhans. Y pues estos islotes están compuestos por tres tipos de células. Chicos, estoy yendo, vengo muy rápido. Ya, listo. Entonces, gracias. Entonces ya, estas células o estos islotes están compuestos por tres tipos de células a su vez, ¿no? Que son las células alfa, que son las rojitas, las células beta, que son las amarillas, y las células delta, que son las blancas. Ya las células alfa por lo menos componen el 25% de todo el islote. Las células beta son las que están en mayor proporción y son aproximadamente un 60%, ¿ya? Es las que están en mayor proporción. Y las células delta, como lo pueden notar, son las que van en menor proporción y son el 10%. Estas tres células son las que van a secretar las hormonas que había mencionado en la diapositiva anterior. Ahora, las células alfa se van a encargar de secretar al glucagón. ¿Qué hace el glucagón? Pues lo que hace el glucagón es estimular la producción de glucosa, o sea, va a aumentar la glucosa que existe en el torrente sanguíneo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo lo podrían entender más fácilmente? Pues es que si cuando tú pasas muchas horas sin comer, pues tu cuerpo, tus células requieren energía, y para esta energía ellos usan pues no la glucosa. Tu cuerpo al no tener mucha glucosa, lo que hace es que este islote de Langerhans, a través de sus células alfa,
pues van a producir el glucagón. Para que este glucagón va a viajar al hígado y el hígado va a empezar a producir la glucosa y así se va a aumentar la glucosa en la sangre, ¿sí? Y luego, pues vamos a hablar de las células beta. Ellas van a producir lo que ya les había dicho, la insulina. ¿Y qué es la insulina? Pues la insulina regula la glucosa en la sangre, permite o ayuda a que la glucosa pase del torrente sanguíneo al interior de la célula y así la célula pueda utilizar la glucosa, ¿no? Ahora hay que recordar algo, que el glucagón y la insulina son antagonistas. Mientras el glucagón sube la glucosa, la insulina la baja o la regula, pues, ¿no? Y ya, bueno, si pasamos para terminar ya de hablar de esto, es las células delta, ellas van a sintetizar lo que es la somatostatina, y si bien es cierto no se tiene exactamente definida la función o lo que hace la somatostatina en el cuerpo, algunos estudios han llegado pues no a que lo que hace la somatostatina es inhibir el glucagón y la insulina. ¿Qué quiere decir esto? Que tu cuerpo pues tiene sus propios niveles máximos de glucagón e insulina que puede aceptar. Cuando tu glucagón se sube demasiado, el páncreas se da cuenta de esto y empieza a secretar somatostatina para regular el glucagón, y de la misma forma con la insulina, ¿no? Si hay mucha insulina en tu cuerpo, lo que hace la somatostatina, y de la misma manera, es regular la insulina. Ahora, vamos a hablar de, bueno, ya saben, ¿no? De esta parte, porque es la función endocrina, y ahora, pues, no vamos a hablar de cómo funciona la insulina, cómo tu cuerpo hace que la insulina, o cómo la procesa, ¿no? Y pues acá tenemos a un cuerpo humano y tenemos pues comida, ¿no? Entonces la persona ingiere esta comida y cuando llega a los intestinos, esta comida va a ser degradada. ¿A qué forma? Se va a degradar a moléculas, ¿ya? De glucosa. Una vez que están degradadas en moléculas de glucosa, eso no se va a quedar en el intestino, sino que va a pasar a lo que es el torrente sanguíneo, que pueden ver ahí. Entonces, una vez que esto pasa, pues van a empezar a ver, ¿no?, varias glucosas aquí en el torrente sanguíneo y tu cuerpo se va a dar cuenta que esto está elevado. Sí, antes de seguir con esto voy a explicarles esta parte de aquí, y esto pues viene a ser una célula, ¿sí? Esta es su membrana bilipídica y todo esto de aquí, lo del torrente sanguíneo, vendría a ser el líquido extracelular, mientras que la parte de aquí vendría a ser el líquido intracelular, ¿sí? Entonces ya, una vez que en el torrente sanguíneo hay mucha glucosa, lo que hace tu cuerpo es que el páncreas se da cuenta, ¿no?, que hay mucha glucosa en el cuerpo, y frente a esto, ¿qué hace el páncreas? Pues a través de las células beta va a producir insulina, ¿no? Y ahí van a estar las insulinas que el páncreas ha secretado. Ahora, a pesar de que ellos están juntos, ¿no?, aquí en el torrente sanguíneo, no quiere decir que ellos van a actuar así de frente acá. Ellos no actúan de frente en el torrente sanguíneo. ¿Qué pasa con esto? Bueno, pues para que la insulina pueda pasar a la célula o pueda participar del proceso, pues va a haber, ¿no?, un receptor de la insulina. Este receptor de la insulina, ¿qué va a hacer? Pues va a recibir la insulina, ¿no? La insulina se va a meter ahí y lo que va a hacer esta acción es que estos canales que están aquí se abran, ¿ya? Se van a abrir estos canales verdes que ven acá. ¿Y cómo se van a abrir? Pues se van a abrir por procesos de desfosforilación y fosforilación oxidativa, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa aquí cuando ya estos canales se abren? Pues la glucosa pasa, ¿no?, libremente. Y lo mismo va a pasar con todas las otras glucosas. Todas las glucosas van a pasar. Al pasar todas las glucosas aquí, pues ya no van a estar en el líquido extracelular, ¿no? Ya desaparecieron, se regularon. Y una vez que ya se regularon y pasaron, ¿no?, al líquido intracelular, pues lo que hacen estas insulinas también, pues es, una vez que cumplieron su función, desaparecen. ¿Ya? Ahora pues ya vamos a pasar a definir, ¿no?, qué es la diabetes. Y la diabetes se define como el conjunto de enfermedades metabólicas que se caracterizan por la hiperglicemia. ¿Qué es la hiperglicemia? Es el aumento de glucosa en la sangre, ¿sí? Y pues, ¿por qué se da esta hiperglicemia? Porque hay defectos, ¿no?, en cuando tu cuerpo secreta la insulina o cuando actúa la insulina o ambas, ¿ya? Luego de esto, pues hay tipos de diabetes, ¿no?, que están en este cuadro. El tipo de diabetes mellitus 1, que pues esta es una enfermedad autoinmunitaria, ¿ya? ¿Qué significa que sea autoinmunitaria? Eso significa que tu propio sistema inmunológico, tus linfocitos, tus leucocitos, no van a reconocer a las células beta de las que habíamos hablado en la diapositiva anterior. O si las reconocen, pues las reconocen como que si le estuvieran haciendo daño a tu cuerpo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues empieza a haber una destrucción de estas células beta. Al haber una destrucción de las células beta, pues ya no hay una producción de insulina.
Es por eso que este cuadro dice, ¿no? Hay una deficiencia absoluta de insulina. Esto no se produce, esto ya tiene que ver mucho con la genética. Y también una característica de esta enfermedad es que, pues, esto le da a personas jóvenes, hay niños o adolescentes, ¿no? Luego vamos a hablar de la diabetes mellitus 2, que esta pues ya es el déficit de la insulina o pues la resistencia a ella. ¿Qué quiere decir que existe una resistencia? Pues recuerdan que en la anterior diapositiva les hablé que la insulina se pegaba al receptor. Ya aquí ese receptor no va a aceptar a la insulina y al no aceptarla pues el canal no se va a abrir, el canal que les había explicado antes. Y por eso pues va a haber un aumento de la glucosa en la sangre, ¿no? Y también existen otro tipo de diabetes que son pues la diabetes gestacional y la diabetes insípida, pero pues esas no las voy a tocar porque ya saben que nos vamos a enfocar el día de hoy en la diabetes mellitus 2. Y pues ya habiendo explicado todo eso y teniendo claro esa parte, pues vamos a hablar ya de la guía práctica para el diagnóstico, manejo y control de dislipidemia, las complicaciones renales y oculares en las personas con diabetes mellitus tipo 2. Y ¿por qué vamos a hablar de estas tres enfermedades, ¿no? Que son las dislipidemias, las complicaciones renales y oculares? Pues porque son las complicaciones que son más comunes en los pacientes crónicos de diabetes, ¿no? Esta es la portada, se dio en el 2017 a través de la resolución ministerial 039-2017 y pues como toda guía práctica o guía técnica tiene un objetivo y una finalidad. Hablamos de su objetivo, pues, no, su finalidad, disculpen, primero vamos a hablar, pues, ¿no? De que su finalidad es contribuir a la disminución de las enfermedades cardiovasculares debido a la dislipidemia, la enfermedad renal crónica terminal y ceguera por retinopatía diabética en las personas con diabetes mellitus tipo 2. Y pues ya, si hablamos de los objetivos, pues va a ser a establecer los criterios técnicos para el diagnóstico y tratamiento de las tres complicaciones que ya les he hablado antes. Pero algo importante es que esta guía es solamente para el primer nivel de atención, ¿ya? O sea, lo puedes aplicar en centros de salud, policlínicos, pero no en hospitales, ¿ya? Esa es otra norma. Y bueno, perdón, otra guía práctica. Entonces ya bueno, al ser una enfermedad que en realidad afecta a varios sistemas y que es una enfermedad crónica, o sea, que tiene un tiempo de duración muy larga, pues se va a complementar con otras guías. La primera guía con la que se complementa es con la guía práctica clínica para diagnosticar, tratar y controlar la diabetes mellitus tipo 2 en el primer nivel de atención. En esta guía, ¿qué vas a encontrar? Pues aquí encuentras criterios para diagnóstico de la misma enfermedad, el tratamiento, ¿no? Que tiene que ver con ya las insulinas, el control de la diabetes, pero solamente esto es de primer nivel de atención. También recuerden que en el primer nivel de atención se tratan las enfermedades crónicas como esta. Luego también se va a complementar con la guía práctica clínica para el diagnóstico, tratamiento y control del pie diabético. Recuerden que una característica de estas personas es que hay una menor irrigación sanguínea a los miembros inferiores. Al existir pues no una menor irrigación sanguínea, cuando los pacientes diabéticos se hacen heridas, pues hay un tema ahí con la cicatrización debido a que hay una menor vascularización, ¿no? Y es por eso que muchas veces una herida simple se puede complicar y hasta pueden perder el pie. Es por eso que establece, ¿no? El ministerio una guía práctica para evitar eso. Y la última es, ¿no? El documento técnico para la consulta nutricional para la prevención y control de la diabetes mellitus tipo 2 en la persona joven, adulto y adulto mayor. ¿Y qué hace este documento técnico? Pues si ya todos sabemos que muchas veces la diabetes de mellitus tipo 2 es pues no porque no tienes hábitos o estilos de vida saludables, ¿no? Entre ellos pues la dieta es una situación muy importante en esta enfermedad y pues aquí te da, ¿no? El documento técnico para prevenirla y justo también las personas que tienen, ¿no? Allá todo esto es a nivel nutrición. Y bueno, vamos a hablar ya de la primera complicación, que es la dislipidemia, y cómo clasificamos o cómo definimos a una dislipidemia, pues es la alteración de los lípidos, ¿no? Y se caracteriza por 4 puntos importantes. Estos 3 primeros que están viendo acá, que son el colesterol total, el LDL y los triglicéridos, se van a encontrar en un nivel alto, mientras que el HDL, o lo que muchas personas le dicen colesterol bueno, se va a encontrar en un nivel pues bajo, ¿no? Y aquí en esta imagen pueden ver, ¿no? Que los lípidos se pegan a
a las paredes de los vasos sanguíneos y eso es lo que ocasiona, ¿no? Que haya una menor irrigación sanguínea en estos pacientes. Ahora, a la par, ¿cuándo o cómo yo establezco que estos niveles de estas cosas que hemos hablado aquí, colesterol, LDL, triglicéridos y HDL, están bajos o altos? Pues aquí hay un cuadro que el ministerio lo pone. Y ¿cuándo te preocupas? Pues cuando tu paciente tiene el LDL mayor a 130 miligramos por decilitro, el colesterol total es mayor a 200 miligramos por decilitro, los triglicéridos están mayores a 150 miligramos y el HDL, como ya les había dicho, colesterol bueno, en hombres está menor a 40 miligramos por decilitro y en mujeres está menor a 50 miligramos por decilitro. Ahora, recuerden que todas las tablas que les voy a presentar son solo para pacientes que tienen diabetes mellitus, ¿ya? Estas tablas no se aplican para una persona pues sana, por así decirlo, porque ya se van a dar cuenta que los valores no pueden ser aplicables a ellos, ¿no? Entonces ya si hablamos de los valores óptimos que esperamos obtener o ver en un paciente con diabetes mellitus, pues vemos que el LDL tiene que ser menor a 100 miligramos por decilitro, el colesterol total menor a 160, en los triglicéridos menores a 150 y el HDL o colesterol bueno en varones mayor a 40 y en mujeres menor a 50. Como ya les había dicho, esto es solamente para personas que tienen diabetes, porque pues si un paciente que con LDL que te venga en 99, pues está mal, ¿no? Ya todos sabemos que eso es que un paciente que está ahí volando de colesterol. Si hablamos de la etiología o las causas de la dislipidemia, tiene dos causas, ya las primarias, que son las que están ligadas a tu genética o a tu historia familiar, que son pues no la hipercolesterolemia, la hiperlipidemia o la hipertrigliceridemia, y las secundarias que están totalmente ligadas al estilo de vida que ha tenido la persona o a las enfermedades secundarias que pueden venir con la diabetes, como por ejemplo el hipotiroidismo, el consumo excesivo de alcohol, las enfermedades hepáticas y la cirrosis biliar primaria. Si hablamos del cuadro clínico de la sintomatología, pues lo peligroso de las dislipidemias es que ellas son asintomáticas. Es por eso que muchas veces los pacientes de diabetes no se dan cuenta que sufren de dislipidemia hasta que tienen un accidente cardiovascular o cerebrovascular, ¿no? Y si hablamos ya de su diagnóstico, ¿cómo diagnostico o cómo sé que mi paciente puede tener dislipidemia? Pues porque haces exámenes auxiliares y en este examen auxiliar, ¿cómo se llama? Se llama el perfil lipídico completo. Vas a ver en este perfil lipídico completo, vas a ver pues colesterol, triglicéridos, LDL, VDL, HDL. Y hay algo que siempre es importante y es que hay que recalcarle a los pacientes, pues, ¿no? Que estos exámenes son en ayunas. Yo sé que puede parecer muy básico, pero hay algunas personas que se les pasa, ¿no? Y si hablamos ya de un diagnóstico diferencial, que es pues los criterios que tenemos que tomar en cuenta para poder decir que esta dislipidemia sí viene por la diabetes mellitus y no es por otra razón. Y aquí, pues no, antes de diagnosticarlo como tal, pues tenemos que ver las causas secundarias, que puede ser que tu paciente tome mucho, sea alcohólico, o que no tome sus pastillas de la diabetes, o que sea un hipotiroideo, o que tenga una enfermedad hepática. Las últimas dos que ven aquí, que son el trastorno lipídico familiar y la hipercolesterolemia familiar, pues están ligadas a lo genético, ¿no? A lo familiar. Y es por eso que tú, para poder descartar estas dos enfermedades, haces una historia familiar. ¿Qué quiere decir que hago una historia familiar? Quiere decir de que le preguntas a tu paciente, ¿mamá y papá han sufrido de colesterol? Te dice sí, no. Si te dice que no, entonces subes uno más y preguntas por abuelos, ¿no? ¿Los abuelos han tenido esto? No. Si no sabe, pues ahí no tienes que bajar uno. Vas, en vez de subir, pues vas, preguntas sobre sus hijos. Y así puedes hacer su historia familiar. Y algo importante es que en la hipercolesterolemia, pues vas a encontrar que el colesterol total es mayor a 290 miligramos, ¿no? Y acá está el flujograma para atender a una persona con diabetes mellitus tipo 2 y descartar si es un paciente dislipidémico o no. Lo primero que haces apenas tú diagnosticas a una persona, bueno, tú no la diagnosticas, el médico lo hace, pero una vez que ya está diagnosticado como un paciente diabético, pues lo primero que haces es que tienes que asegurarte que este paciente tenga un perfil lipídico completo y a partir de ese perfil lipídico, pues no calculas el riesgo cardiovascular que tiene tu paciente.
Sí, luego vas a pasar, pues, ¿no?, al paso siguiente, que es que si su riesgo cardiovascular es mayor a 10% o su LDL está por encima de 190, si es que a estas dos premisas tú respondes que no, tienes que hacer tu consejería, ¿no? En reforzar sus hábitos alimenticios, en sus ejercicios, en sus estilos de vida, y pues refuerzas, ¿no?, lo que es la adherencia al tratamiento de la diabetes. Tienes que asegurarte que tu paciente tome sus medicinas, y que no solamente que las tome, sino que las tome a las horas indicadas, pues, ¿no? Y luego si tú, estas dos premisas, que son el riesgo cardiovascular y el LDL, están alteradas, pues lo que haces es establecer ya una consejería con él para cambiar los estilos de vida. Y lo que se inicia es, pues, aquí un tratamiento con las estatinas, ¿ya? Luego de eso es que tú preguntas, ¿mi paciente ya ha sido diagnosticado con una enfermedad cardiovascular? Si es que sí es un paciente con enfermedad cardiovascular, lo refieres al especialista. En este caso, el especialista sería el cardiólogo. Y si tu paciente no tiene una enfermedad cardiovascular, pues solamente tienes que fijarte que se mantenga con que, número uno, reduzca su colesterol y número dos, su HDL sea mayor o igual al 40%, ¿no? Si consigues esto, pues mantienes su tratamiento y lo vuelves a valorar en la siguiente consejería. Si no, entonces, si tu paciente no está teniendo, pues, mejoras, es porque no está teniendo adherencia tanto al tratamiento como de la diabetes, como al tratamiento de la dislipidemia. Y lo que hace, pues, es ser mucho más crítico en relación a las dietas que él está llevando, a los ejercicios, y también, pues, no, se va a considerar ya aumentar la dosis de las estatinas. Luego vamos a hablar de la siguiente complicación, que es la complicación. Chicos, ¿hasta ahí todo bien? Sí, sí, todo bien. Ya, excelente. Ya, entonces vamos a seguir con las complicaciones renales y aquí van a ver, pues, ¿no?, a los dos riñoncitos. Un riñón se nota claramente desgastado y en mal estado, y el otro riñón es un riñón normal. Ahora, pues aquí, ¿cómo sospecho que mi paciente tiene una complicación renal? Pues estos dos temas, que hay presencia de albuminuria en la orina, obviamente son proteínas en la orina, y que hay una reducción de la tasa de filtración glomerular. Y tu paciente aquí puede tener o no puede presentar signos y síntomas de complicaciones renales. ¿Cuáles son los otros signos y síntomas de complicaciones renales? Pues que haya disminuido el volumen de orina o que tenga dolor a nivel lumbar, ¿no?, que son las cosas más comunes que te refieren los pacientes que tienen una complicación renal. Pero algo importante que hay que saber es que estos dos signos y síntomas tienen que durar mucho más de 3 meses. ¿Sí? Por ejemplo, primero vamos a hablar de este cuadro de aquí, que son los valores que tú tienes que encontrar para decir que tu paciente tiene una complicación renal. Su tasa de filtración glomerular tiene que ser menor a 60 mililitros por minuto, pero esto, como les dije, tiene que salir en 2 ocasiones, y estas 2 ocasiones tienen que estar separadas al menos 3 meses. Por ejemplo, tú evalúas a tu paciente hoy día, que es 20 de agosto, el 20 de noviembre tú tienes que encontrar que la tasa de filtración también ha sido menor a 60 mililitros, para que tú digas, sí, mi paciente tiene una complicación renal. Y pues cuando hablamos de la albuminuria o de las proteínas en orina, nos referimos a la razón de albumina y creatinina. Esta tiene que ser mayor a 30 miligramos por gramo de sangre. Y si hablamos de la etiología o de, pues, las causas, otras causas que pueden originar complicación renal son la hipertensión, los fármacos, por ejemplo, los antiinflamatorios, que hacen que, pues, el riñón tenga una mayor carga ahí para detoxificar esto. Una infección renal, hay que recordar de que los pacientes que tienen diabetes mellitus son muy propensos a sufrir de infecciones urinarias, y tener constantemente infecciones urinarias y que éstas sean mal curadas, pues terminan en lo que es una infección renal, y abajo la última, pues, no, la nefropatía por reflujo. Y ya acabando con eso, vamos a hablar, pues, no, del cuadro clínico. Cuadro clínico me refiero a signos y síntomas, ya saben. Y pues hay algo que aclarar aquí, es que la enfermedad renal no siempre es una enfermedad lineal. ¿A qué me refiero con esto? Que pues no siempre va a empezar con
con signos y síntomas leves y luego se va a pasar al grado 2, al grado 3, al grado 4, ¿no? Sino que muchas veces tú puedes encontrar que tu paciente es asintomático y luego tiene síntomas graves, ¿no? A eso me refiero cuando digo que no siempre es lineal. Y ya vamos a hablar, pues, no de lo específico. Aquí solamente vamos a hablar de lo que vas a encontrar en primer nivel de atención, ¿sí? Entonces, si ya en una fase inicial, pues la primera es que tu paciente sea asintomático, que no sienta nada. Y luego hay una fase inicial, pero que comprende a los signos y síntomas que son bastante inespecíficos. Es pues no la inapetencia, las náuseas, la cefalea, el malestar general o que el paciente pierda peso. Que obviamente esto no necesariamente te va a decir, ay, si tu paciente tiene una enfermedad renal, quizá ni lo sospeches, ¿no? Pero siempre hay que tener consideración con estos signos y síntomas, más si tu paciente tiene diabetes, ¿no? Y luego vamos a hablar, pues, ¿no?, de lo que puedes observar en estadios posteriores o mucho más avanzados, ya que son entumecimientos, somnolencia, fasciculaciones. Las fasciculaciones son las contracciones musculares involuntarias, ¿ya? Que la piel se oscurezca o piel terrosa, como le he puesto, que haya polidipsia o sed excesiva y que exista edemas, pues, ¿no?, en la espalda, en los párpados y en los músculos inferiores. Ya si hablamos de, lo más crítico que puedes ver en estos pacientes es una disnea, ¿no? Y si hablamos del diagnóstico, vamos a utilizar este cuadro. Y este cuadro, en realidad, lo importante es esta parte de aquí, que son los rangos de la tasa de filtración glomerular, que estos los vas a encontrar pues disminuidos. Y esta parte de acá, que son la razón albúmina creatinina, que esto lo vas a encontrar elevado. Puedes encontrar en tu paciente solamente uno de estos o puedes encontrar ambos. Si encuentras ambos, obviamente es mucho más peligroso para tu paciente. Ahora, esta partecita de aquí que ven en blanco son los pacientes que tú aún puedes atender y hacer consejería en primer nivel de atención, ¿ya? Estos pacientes de aquí ya se tienen que ser referidos al especialista. ¿Cuál es el especialista en una enfermedad renal crónica? Los leo. ¿Cómo se llama el especialista al que refieres? Hola. ¿A dónde refieres a un paciente renal? Exacto, a nefrología. Entonces ya los pacientes que están en estos niveles de aquí son los pacientes que van a ir allá al nefrólogo y pues muchos de ellos van a optar o por tratamientos conservadores o por tratamientos ya más rudos como la diálisis, ¿no? ¿Qué significan estas X que ves acá? Pues estas X que ves acá significan el número de riesgos de resultados adversos, o sea, cuántos riesgos está expuesto tu paciente para tener alguna complicación. ¿Y a qué me refiero con resultados adversos? Me refiero a que, número 1, la progresión de la enfermedad renal sea rápida. Número 2, que exista una lesión renal aguda. Número 3, que tu paciente fallezca. Y número 4, que tenga un evento cardiovascular, ¿no? Ya si hablamos de cuántas veces al año tienes que ver a tu paciente que tiene una enfermedad renal crónica, pues usamos el mismo cuadro, pero simplemente aquí cambia, ¿no? En vez de ver X y riesgos adversos, vas a ver números, que estos números te van a indicar el número de veces que tú tienes que ver a tu paciente al año. Todos los que están en el primer nivel de atención los ves una vez al año, o menos, que estos dos de aquí que dicen menor a 1, pues son los pacientes que no tienen un daño renal, ¿ya? Pero los demás sí. Y todos los que ya están, pues, no en la parte de azul, son los que tienen que ir a consultoría ya a nefrología o con un especialista de enfermería, pero de nivel nefrología, ¿no? Ahora, ¿de qué va a depender la frecuencia del monitoreo? ¿Cómo tú estableces la frecuencia de consejería para tu paciente? Pues, número 1, hay que recordar que la progresión de la enfermedad renal no siempre es lineal. Ya les había explicado antes, ¿no? Y pues las comorbilidades de tu paciente. No es lo mismo que tu paciente tenga solo diabetes a que sea un paciente diabético, hipertenso, hipotiroideo, ¿no? Y los cambios en sus tratamientos, ¿no? Quizás si es un paciente hipertenso va a cambiar los antagonistas del sistema renina-angiotensina-aldosterona o los antiinflamatorios o si toma diuréticos, ¿no? Eso va a cambiar ya la frecuencia de monitoreo de tu paciente. Y aquí podemos ver, ¿no?, los flujogramas. En realidad los flujogramas
parece mucho más para medicina, pero igual creo que es importante que todos lo manejemos, ¿no? Tienes a tu paciente con diabetes mellitus y lo primero que haces, al igual que hacer un perfil lipídico, es estimar la tasa de filtración glomerular y sus exámenes de proteínas. Si tiene su razón albumina y creatinina mayor o igual a 3 miligramos por mililitro, lo diagnosticas como un paciente con enfermedad renal crónica y tu consejería tiene que ir directamente a esta parte. Ya si la tasa de filtración glomerular no es normal, recuerden que la tasa de filtración glomerular tiene que ser menor a 60 para que tú te preocupes. Entonces, si la tasa es menor a 45, de frente dices que es un paciente renal y tu consejería tiene que ir en relación a esto. Si tu tasa de filtración es 49, 45, 59 y su razón de albumina creatinina son menores a 3, entonces pues no empieza un tratamiento ahí de tema renal, pero se sigue sin diagnosticar como un enfermo renal. Y pues ya si la tasa es mayor a 60 mililitros, como ya les había dicho, pues no hay ningún problema. Y la razón de albumina creatinina también es menor a 3, entonces no te preocupas si no hay una enfermedad ahí renal. Y por último, pues vamos a hablar de la complicación ocular, ¿ya? Y cuando hablamos ya de la complicación ocular me refiero específicamente a la retinopatía diabética. ¿Y qué es la retinopatía diabética? Pues aquí podemos ver un ojo de una persona que no tiene diabetes o que está sana, y aquí podemos ver el ojo de una persona que tiene diabetes, y como ya les había explicado, pues no hay cambios en la vasculatura de las personas diabéticas, ¿no? Como pueden ver acá, aquí pueden ver aneurismas, hemorragias, estas bolitas rojas son las hemorragias, pues hay cambios en las vasculaciones y se pueden dar cuenta, aquí hay como una ramificación de estas venitas, mientras acá no hay nada. Y como cambia la llegada de sangre a la retina, pues empiezan a haber, ¿no?, ciertas complicaciones, como por ejemplo hay hemorragias a nivel ocular, o hay edemas, o hay pues lo que es la pérdida de líquido. ¿Qué va a causar estas tres cosas? Pues que tu paciente pierda su agudeza visual, que tenga la visión borrosa, o que simplemente en algún momento pierda totalmente la vista, ¿no? Si hablamos ya del cuadro clínico de los signos y síntomas, pues algunas veces es asintomático, algunas veces los pacientes se refieren que disminuye su agudeza visual o que pues pueden tener la visión borrosa. ¿Cómo diagnosticamos esto? Pues lo primero es que haces un tamizaje ocular al momento que tu paciente es diagnosticado con diabetes. Es importante que uno esté al tanto de que tu paciente apenas esté diagnosticado como diabético, tú tienes que asegurarte que él pasa por una atención ocular. ¿Por qué? Porque si tu paciente quizás ya puede venir con temas oculares y cuando ya va avanzando la enfermedad tú dices, no, esto que estoy viendo aquí es por la diabetes, y de verdad no lo es, porque ya desde antes lo tenía, ¿no? Entonces es importante que los ojos sean evaluados al momento que tú diagnosticas a tu paciente. Luego es que hay que realizar las pruebas de agudeza visual como rutina, o sea, una vez al año mínimo tienes que ver a tu paciente, el oftalmólogo, y pues hay que educar al paciente en relación, ¿no?, a los beneficios de cambiar sus estilos de vida para que eso no pueda afectar las complicaciones. ¿Cómo se hace esta evaluación? Pues esta evaluación la hace un oftalmólogo y utiliza estas gotas que se llaman la tropicamida, y ellos ¿qué va a hacer la tropicamida? Pues esto va a hacer que haya una midriasis en el ojo, ¿no? Para que se pueda observar la vasculación y la retina del ojo. Y aquí pueden ver, ¿no?, que es la midriasis, es la dilatación de la pupila. Aquí pueden ver los ojos normales y aquí ya unos ojos midriáticos. ¿Qué cuidados hay que tener con esto? Pues tu paciente no puede ir solo, tiene que ir acompañado y no puede manejar después de pasar por este examen, ¿no? Y si hablamos de los factores de riesgo para una complicación ocular o para poder tener la retinopatía, número uno, que la hiperglicemia no sea controlada. Ya saben que la hiperglicemia no controlada causa cambios de la vasculatura a nivel sistémico, a nivel general. La hipertensión arterial, la presencia de dislipidemia, ya saben, esto disminuye el flujo sanguíneo. Y la duración de la enfermedad prolongada, no es lo mismo que tu paciente esté diagnosticado de diabetes 1 o 2 años a que tu paciente sea un paciente de 25 años, ¿no?, de enfermedad de diabetes. La hemoglobina glicosilada elevada y el colesterol total. Y aquí tenemos pues, ¿no?,
el flujograma para las personas con diabetes mellitus tipo 2. Como yo les dije, es importante de que la evaluación oftalmológica sea apenas te diagnostican y tienes que incluirte, ¿no? La agudeza visual y la evaluación de la retina. Si es que es normal, simplemente tu paciente puede volver en un año a oftalmología. Si no es normal, entonces lo vuelves a referir. Y cuando le dices a tu paciente que se preocupa y tiene que ir a emergencia, pues número uno, si pierde repentinamente la visión, si se le desprende la retina, si hay rubiosis o si pues hay una hemorragia preretinal, ¿no? Y lo importante, lo que nos incluye, o lo que es nuestro, la consejería. La consejería va a girar en torno a 5 puntos específicos para las 3 complicaciones de las que hemos hablado, y hay que recordar que la consejería tiene que estar dada por un personal capacitado. ¿Por qué tiene que estar capacitado? Porque lo que tú estás buscando aquí es pues no generar un cambio de hábitos, un cambio en el sistema total del paciente. Y pues tienes que tener un enfoque intercultural, tienes que respetar sus creencias, ¿no? Algo importante que tienes que hacer aquí es que pues no puedes hablar con jergas, y si hablas con tecnicismos médicos tienes que dejarlos totalmente claros, ¿ya? Algo importante también aquí es que, bueno, eso es para todas las consejerías, es que el tiempo y el lugar en el que haces tiene que ser el adecuado para que dejes en total claridad todas las dudas de tu paciente, y toda la consejería en todos los acuerdos que tú llegas con tu paciente tienen que ser registrados en su historia, ¿ya? Pues, como ya les dije, gira en torno a 5 ítems. El primero es la consejería en evaluación de riesgos. ¿Cuál es el objetivo de esta consejería? Pues es darle la información a tu paciente sobre las enfermedades que tiene. La enfermedad de fondo obviamente es la diabetes, ¿no? Las complicaciones que esta puede tener, los riesgos, el daño y el beneficio de que tu paciente cambie de hábitos, ¿no? Muchas veces es importante explicar lo que le puede pasar al paciente si es que no hace caso o no cambian sus hábitos. Hay que tomar en cuenta aquí cuando evalúas los riesgos que a tu paciente lo tienes que mantener informado de todo, ¿no? Incluso de los riesgos cardiovasculares. Aquí también en esta parte de la evaluación tú exploras, ¿no? Lo que cree tu paciente, cómo se ve él en el futuro y cómo está predispuesto o cuánta confianza tiene en poder cambiar sus hábitos. Algo importante que tenemos que ver aquí es que tienes que ver que tu paciente participe de la creación del plan de cuidados, ¿no? Siempre es importante escuchar y llegar a términos medios para que así él se comprometa a cambiar o a hacer los planes, ¿no? Luego, si hoy hablamos de la dieta, pues vamos a hablar de una evaluación nutricional. Esto va a girar en torno, pues, ¿no? Número 1, las medidas antropométricas, número 2, al IMC, y número 3, al perímetro abdominal. Como segundo punto tenemos a analizar los factores relacionados a su alimentación. Hay que averiguar si el paciente come en casa, come en la calle, qué clase de comida come siempre, y hay que buscar, ¿no? Ofrecerle alternativas. Por ejemplo, si tu paciente obviamente trabaja y come en algún restaurante, hay que ofrecerle la alternativa de que quizá se lleve frutas o lleve el mismo su almuerzo, ¿no? Si es que es posible, obviamente. Como ya les dije, la número 3 es ofrecer alternativas, y aquí me voy a enfocar mucho en lo que es, ¿no? La norma se enfoca mucho, la guía técnica, disculpen, se enfoca mucho en la disminución de los azúcares procesados. Esta norma ofrece bastantes alternativas, como por ejemplo, cambiar, ¿no? Los azúcares procesados por azúcares más naturales como la stevia o como el azúcar ya de un jugo mismo. Entonces, de las frutas, a eso me refería. Y luego, en un cuarto punto es no controlar la ingesta de las grasas. Hay que aumentar la grasa buena, la que tiene HDL, como por ejemplo con palta, omega 3, y limitar las grasas malas, por así decirlo, a menor de 200 miligramos al día. Si hablamos ya de las proteínas, ¿no? Esas proteínas tienen que ser en su mayoría de origen animal porque son mucho más rápidas de procesar. Si hablamos de los carbohidratos, pues no hablamos de cambiar ya todo por todo, en vez de cambiar pues, por vegetales, frutas, hay que aumentar los granos secos, las legumbres. Si hablamos de fibra, la norma técnica especifica que un paciente con diabetes tiene que consumir mínimo 14 gramos por 100.000 calorías. Y si hablamos de sodio, el sodio tiene que ser reducido.
creo que todos sabemos que en Perú se come la comida muy salada y acá algo que se busca con esta guía técnica es aconsejar al paciente en reducir la sal a menor a 5 gramos por día. Luego pues hablamos de la actividad física y es importante aquí, ¿no? Que uno asesore al paciente a realizar ejercicio semanalmente. La norma especifica que mínimo son 150 minutos por la semana. Hay al menos 2 veces al día tienen que hacer fortalecimiento de músculos y hay que tener en cuenta, pues, ¿no? Que el paciente quizá puede tener necesidades o preferencias diferentes a las que uno le puede ofrecer. Entonces es importante escuchar en esta parte, quizás para ti está bien que el paciente vaya a correr y el paciente no puede correr, ¿no? Tiene que hacer caminatas quizás. Entonces siempre se llega a un punto medio en torno a esto. Y pues luego hablamos del sobrepeso y obesidad, que es muy general en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, y aquí va a haber una asesoría y apoyo en el manejo del sobrepeso y obesidad. Es importante que un paciente con diabetes busque cambiar sus hábitos para así disminuir su peso y hay que fijar metas reales. Eso es algo que es importante, fijar metas reales. No le vas a pedir a tu paciente de 100 kilos que baje, no sé, a 60 en un mes. Las metas que tienes que establecer con tu paciente son metas reales para que así él pueda obtener un peso saludable. Y de igual forma recuerden que perder peso de una manera tan rápida no es saludable, ¿no? Ahí hay un tema cardiovascular de gasto cardíaco bien fuerte, entonces hay que tener en consideración eso. Y el consumo de alcohol y tabaco. La norma técnica especifica que las personas con diabetes tienen que evitar consumir alcohol y sí o sí tienen que dejar de fumar. Dejar de fumar no es una opción, eso sí tienen que dejar de hacerlo. Y ya si hacemos una consejería en relación a lo que es la enfermedad renal crónica, pues lo que tiene que incluir tu consejería son estos 5 puntos importantes. Tienes que explicar qué es la enfermedad renal y cómo va a afectar la vida de tu paciente. Tienes también que explicar, ¿no? El tratamiento, las ventajas y las desventajas y los efectos adversos que puede tener este tratamiento, ¿no? Como les había hablado, puede el paciente necesitar un tratamiento mucho más fuerte como que es la diálisis y él puede optar por un tratamiento conservador. Entonces, a eso que, que tu consejería personalizarla y hablar con tu paciente respetando obviamente sus creencias y explicando, ¿no? Tratamientos, desventajas, ventajas. Luego también hay que explicarle, ¿no? Las cosas que él mismo puede hacer para manejar su propia salud. Obviamente estos pacientes van a dejar de hacer muchísimas cosas, hay que cuidarse más. Y pues frente a esos cambios tú tienes que explicar, ¿no? ¿Qué hace él para así manejar mejor su salud y no sentirse dependiente de alguien más? Como cuarto punto tenemos, pues, ¿no? ¿Y cómo va a afectar la enfermedad renal crónica en la vida general? Y si este es un punto bien fuerte, porque obviamente sabemos que esta enfermedad te va desgastando con el tiempo, tienes que ser real. A tu paciente no le puedes pintar alternativas que no van a ocurrir, ¿no? Entonces frente a todas las dudas que él tenga, tienes que resolverlas de una manera asertiva y sin maquillar la verdad. Y por último, pues los métodos apropiados para hacer frente y adaptarse, ¿no? Esto también tiene que ver mucho con lo que es la parte psicológica y salud mental, ¿no? Tienes que quizás asesorar a tu paciente en medidas de que él pueda afrontar la situación que está sucediendo. Y aquí tienes que tú hacer un análisis de sus sentimientos para así poder ver si es que tienes que referirlo a psicología o no. Y algo que acá también se especifica en esta parte de los métodos apropiados para hacer frente y adaptarse es que tú no vas a hablar de un tratamiento agresivo como la diálisis hasta que tu paciente no lo necesite de verdad. Uno tiene que hablar de las cosas que van a pasar conforme pasan, a eso me refiero. Es cuando sea apropiado ya de hablar de una diálisis, entonces lo harás y lo explicarás, ¿no? De tal manera le vas a explicar cómo es la preparación para una fístula o un catéter y así lo vas a preparar no solamente a nivel físico, sino a nivel psicológico. Y eso sería todo. ¿Alguien tiene una pregunta, chicos?